dentro de la casa voladora en el huracán, sobrevivía al sentir a un ser de otro lugar sujetarme. Nunca olvidaré el instante exacto en que mi hogar, ese refugio de tablas, clavos y recuerdos, empezó a elevarse del suelo como una gaviota herida. Un rugido ensordecedor, mezcla de vórtice y metal retorcido, me voló la puerta en la cara. El viento ardía con furia de 100 dragones, zumbidos agudos perforaban mis tímpanos, y en el aire danzaban fragmentos de vidrio y astillas como un meteorito de destrucción. ¿Cómo describir el horror de ver tu propia sala levantarse en tromba y flotar sobre el paisaje devastado? Paralizada, me aferré a la mesita de café que de pronto flotaba a mi lado. El piso, antiguas tablas de pino barnizado, cedió bajo mi peso y la casa se inclinó 15 grados de un golpe, como un navío zarandeado, dejando el pecho al nivel de mis ojos y las cortinas ondeando arriba, brillando con los relámpagos de la tormenta. En ese caos de muebles suspendidos, solo dos cosas se mantuvieron firmes: mi respiración acelerada y la sensación de ingravidez mortal. Recordé cómo, apenas unos segundos antes, había sentido un estremecimiento en los cimientos. Una sacudida sorda que me obligó a dejar el teléfono y soltar la taza de té. Al girarme, vi cómo el ventanal del comedor se doblaba hacia afuera, encorvándose y cediendo a una fuerza que no distinguía entre lo sólido y lo etéreo. El rugido se transformó en un chirrido chirriante. El acero de los herrajes restallaba bajo el empuje de la presión atmosférica. Entonces, mientras la casa se elevaba medio metro y perdía contacto con el suelo, un segundo rugido inferior interrumpió mi espanto, un resuello atronador, cálido y humano, que brotaba detrás de mí. Un murmullo en mi nuca, como si una presencia se estrechara contra mi espalda con un abrazo firme y silencioso. No era el viento, ni la vibración de las paredes, era algo, o alguien, que sujetaba mi cintura con un brazo invisible, impidiendo que mi cuerpo rebotara contra las paredes invertidas. Continué aferrada a la mesita, con los nudillos blancos, mientras mi mente luchaba contra las voces que gritaban en mi cabeza: «Te vas a caer, salta de una vez, ruega que te liberen». La casa, temblando como una ave herida, oscilaba sin control sobre tejados arrancados, postes eléctricos astillados y árboles arrancados de raíz. Pero mi cuerpo ya no cedía a los mareos. El abrazo desconocido me enraizaba en el suelo carente de suelo, me anclaba al interior de un cascarón de madera suspendido en el vacío. Mi corazón galopaba a 1000 pulsaciones por minuto, cada latido se me clavaba como un dardo de miedo. Sin embargo, la presencia cálida era un contrapeso perfecto. Su murmullo, apenas un leve zumbido, me transmitía un sueño tenue de calma entre el estruendo. Sentí los latidos de mi espalda contra el respaldo de mi silla y supe que aquel brazo invisible no pretendía apresarme ni sofocarme, sino sostenerme, protegerme del abismo. Un relámpago partió el cielo atrás de la casa, iluminando el interior con una ráfaga plateada. Vi entonces las grietas filiformes de luz que se abrían en el mobiliario, trazando redes de venas brillantes en paredes que giraban. Pero también distinguí una silueta de luz en la penumbra, un contorno indefinido, luminoso pero sin forma definida, la silueta de un ser al que no podía mirar directamente, porque su brillo velaba toda forma humana. Ese instante, los relámpagos se transformaron en faroles que delineaban un perfil etéreo junto a mí, un compañero de tormenta que me sujetaba con firmeza. Sin previo aviso, la casa descendió unos centímetros y se estabilizó como una pluma posándose tras un salto vertiginoso. El silencio posterior fue un suspiro compartido, el huracán rugía afuera, pero el interior de mi refugio volador retornaba a una quietud precaria. Inspiré el aire cargado de ozono y polvo, y supe que aquel abrazo silencioso había sido mi única tabla de salvación. En medio del caos más absoluto, un brazo invisible me había impedido caer al vacío. En esos primeros 150 segundos, comprendí que esa historia no sería solo un testimonio de destrucción, sino una odisea de fe y gratitud. Narraría cómo, al borde del colapso, sentí un abrazo de otro lugar sostener mi vida. Aún sin comprender su origen, supe que debía aferrarme al recuerdo de aquel murmullo cálido y a la certeza de que, a veces, lo imposible se insinúa justo cuando todo está perdido. Me llamo Marta Rodríguez, tengo 42 años y trabajo como arquitecta especializada en estructuras resistentes a fenómenos extremos. Vivo en un coqueto barrio costero de Miami, a escasos metros de la playa, donde las palmeras se inclinan con el viento y las tormentas tropicales marcan el calendario. Desde que era estudiante de ingeniería, me obsesioné con diseñar viviendas capaces de desafiar huracanes.
pero nunca imaginé que un día sería mi propia casa la que volara. La mañana del 24 de septiembre amaneció con un cielo plomizo y un oleaje inusualmente alto. Recibimos la alerta de la Guardia Costera. El huracán Elsa, categoría 4, se aproximaba con rachas superiores a 200 km por hora y rumbo directo a la bahía. En la radio sonaban advertencias constantes: evacúe si vive en zonas bajas, refugio obligatorio a partir de las 14 horas, vientos huracanados, marejada ciclónica. Sabía que, en otras circunstancias, habría empaquetado mis muebles y huido tierra adentro. Pero esa mañana decidí quedarme para evaluar los límites de mi propio diseño. Desde el despacho de mi casa, una pequeña oficina con vista al mar, revisé por última vez los planos: vigas de acero reforzado, anclajes de hormigón en zapatas profundas y ventanas de policarbonato laminado. Todo según normativa NFPA 5000, o al menos, según la normativa que yo misma había ayudado a escribir. El recibidor estaba lleno de sacos de arena apilados junto a las puertas corredizas, y contrachapados de madera cubrían los ventanales en diagonal, atornillados con tornillos de anclaje. Cada clavo y cada tabla eran un testimonio de mi convicción: protegerían lo que había construido. En la cocina, mi marido, Carlos, cargaba botellas de agua y atesoraba latas de comida, mientras mi hija de 10 años, Sofía, hacía un dibujo de la casa en llamas, como si quisiera liberar el miedo en un papel. El aire olía a pintura húmeda y a sierra de madera, resquicios del último refuerzo estructural. Al bajar la mirada, vi mis manos cubiertas de polvo de cemento y esmalte de ventana. Eran las mismas manos que, solo un año antes, habían firmado contratos para levantar un corredor de viviendas antihuracán en el Caribe. A las 11:30 horas, recibí un mensaje en el grupo de WhatsApp de emergencia del vecindario: huracán Elsa tocará tierra en 3 horas. No esperen más. Evacúen o busquen refugio en un edificio público. La tensión subió como un voltaje insoportable. Cada segundo de indecisión incrementaba el riesgo. Vi en la distancia como el mar, agitado por el viento, lanzaba su espuma contra el malecón. Hubo un instante en que pensé en abandonar la casa y subir a un refugio, pero un vistazo a las vigas reforzadas y al anclaje de base me recordó que había confiado mi seguridad a aquel diseño. A las 12 horas, comencé el ritual de reforzar las zonas débiles. Coloqué refuerzos metálicos bajo la mesa del comedor para crear un punto de amarre de emergencia. Ajusté los cables de tensión que anclaban el garaje al cimiento y confirmé los perfiles de acero que sujetaban las paredes exteriores. Trabajé sin pausa, con el corazón latiendo a 1000 pulsaciones por minuto y la adrenalina surcándome las venas como un torrente de mercurio. Cada tornillo apretado era un voto por la vida de mi familia y por la promesa de volver a ver el sol tras la tormenta. La casa, de 2 plantas y estilo moderno, tenía un volumen abierto en doble altura, salón y estudio conectados visualmente por una pasarela de cristal. Ese espacio central, diseñado para inundarse de luz, era también una de mis mayores preocupaciones. Un espacio vacío tan amplio podría convertirse en una enorme vela de viento atrapado. En la segunda planta, las habitaciones daban al sur, donde el huracán golpearía con más fuerza. Allí instalé paneles de evacuación de emergencia y aseguré con correas los muebles más pesados. Todo estaba listo, al menos, lo mejor que mi experiencia podía prever. Mientras tanto, las ráfagas de viento comenzaban a silbar por las rendijas que no había sellado, haciendo crujir la estructura como una guitarra desafinada. Mi corazón se aceleró cuando oí un golpe seco en la fachada. Una tabla cedía al embate. Corrí para reforzarla, y sentí la primera gota de lluvia filtrarse por una esquina. El cielo lloviznaba con furia, y la bahía a lo lejos formaba un muro de oleaje verde grisáceo. A las 12:45 horas, el sol desapareció detrás de un manto de nubes densas. Una columna de agua saltó contra los cristales, y la sala se tiñó de sombras. Me detuve un instante para respirar hondo, contemplar el trabajo realizado y recordar que aquel refugio volador no solo era una obra de ingeniería, sino el hogar donde había tejido mis recuerdos, cumpleaños, celebraciones navideñas, risas junto a la chimenea. Ahora, todo aquello pendía de un hilo invisible que el huracán pretendía cortar. En ese preciso momento, el nervio de la casa cobró vida. Un estruendo que retumbó en la tierra y subió por las paredes me advirtió de la llegada de la pared del huracán. El viento pasó de ignición a detonación de un solo golpe, y su rugido se convirtió en una ola sonora que me envolvió hasta el tuétano.
fue el preludio del asalto final. Y así, con el escenario armado, mis músculos tensos y la adrenalina consumiendo mi sangre, me preparé para el momento en que la casa voladora alzara el vuelo, un momento que jamás olvidaré, porque pondría a prueba todo lo que había aprendido y todo en lo que había creído. El huracán Elsa no avisó con gentileza. Irrumpió en mi hogar con un estruendo tan brutal que los cristales explotaron como fuegos artificiales estallando en la oscuridad. Fue un segundo perpetuo, un chirrido de acero y vidrio arrancado de los marcos, seguido de un violento golpe que me lanzó contra la pared opuesta. El aire se volvió denso, cargado de fragmentos de techo y vómito salino de la bahía cercana. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un aullido mudo que se perdió entre los rugidos del viento. En el pasillo, las puertas de las habitaciones se abrieron de golpe y los muebles comenzaron a flotar. Un sillón giró en el aire como una danza macabra, y un escritorio de roble se elevó hasta la mitad de la segunda planta. Los cuadros de la pared se desplomaron en cámara lenta, estampándose contra el piso con un estrépito de huesos rotos. Sentí, en ese instante, que el mundo dejaba de pertenecerme. Mi única certeza era el desastre absoluto. El primer objeto que sujeté fue la pata de la mesita de café junto al sofá. La aferré con la mano derecha, dejando la izquierda libre para mantener el equilibrio y proteger mi rostro de la lluvia de escombros. El viento se colaba por las rendijas, lanzando borrascas de agua salada y arena coralina que me golpeaban la cara con la rudeza de un látigo. Cada gota era un punzón helado. Intenté cubrirme con el brazo, pero los arremolinos me empujaron contra la esquina de una estantería, y sentí un pellizco en el hombro. Un fragmento de madera astillada me había arañado la piel. La casa empezó a inclinarse, como un barco cruzando una ola gigante. Vi la línea del suelo al nivel de mis ojos. El umbral de la puerta principal se elevó y me dejó colgada entre dos mundos. Quise soltar la mesa, desplazarme al centro de la sala y buscar un pilar que me anclara, pero cada paso era una lucha contra la gravedad que había mutado, un tirón constante hacia el techo que me hacía retroceder. El piso, surcado por grietas, crujía amenazante bajo mis botas. Un relámpago iluminó fugazmente el interior. Pude ver entonces mi pasarela de cristal y acero, esa joya arquitectónica diseñada para volar en la imaginación, no en la realidad, convertida en una trampilla de vértigo. La pasarela se agrietó con un estallido, dejando un vacío negro que devoraba el oído. Un segundo después, un tronco de palmera arrancado por el viento estalló contra la ventana del estudio y entró disparado como una flecha de madera. Sus astillas danzaron en el aire antes de caer sobre un sillón giratorio. El rugido de la tormenta se volvió ensordecedor. Cada ráfaga era un golpe sonoro superior a un cañonazo. Ajusté la mandíbula para soportar el timbraje y me deslicé hacia la cocina, donde había reforzado las puertas con bisagras adicionales. Sabía que allí había un montante estructural, una viga de acero, que posiblemente aguantara mejor la violencia. Mis manos, resbalosas por el agua y el sudor, lucharon por girar el pomo de la puerta. Al fin se dio, y me arrastré dentro, apenas sintiendo el impacto de la encimera de granito contra mi espalda. Una vez dentro, me giré bruscamente y enfrenté el pasillo convertido en un túnel de viento. Vi la espiral de aire retorciéndose junto a la ventana rota, un vórtice que devolvía objetos rotos, coronas de lámparas, cojines, un cojín infantil estampado con dibujos de soles y nubes. Todo giraba sin sentido, como los recuerdos hechos añicos por el desastre. El aire empujó mi cabello hacia atrás, dejándome el rostro al descubierto, temblando de miedo y determinación. Al otro lado del pasillo, entre la penumbra, distinguí la estantería de mapamundis y libros de ingeniería. Era el corazón intelectual de la casa, el lugar donde mis planos tomaban forma. Sabía que, si lograba llegar allí, podría alcanzar mi mochila de emergencia, con casco, linterna y radio. Pero el mismo vórtice me arrancó de nuevo, lanzándome contra la encimera y estallando una lámpara colgante que me roció el rostro con la sombra de sus filamentos. Cada instante era una pugna por retener la vida. Luchaba contra el instinto de huir y contra el pánico que gritaba caerás al vacío. Recordé un consejo básico de supervivencia en huracanes. Busca esquinas interiores. Apóyate contra muros en ángulo. Aléjate de las ventanas. Con energía prestada del puro instinto, solté la pata de la mesita. Di un impulso hacia la esquina opuesta y me acosté en posición fetal, presionando la espalda contra un muro de bloques de hormigón armado. Pude sentir la vibración del cimiento,
el timbre sordo de la tierra bajo mis huesos. En ese recoveco de la vivienda, la vorágine se sintió menos brutal. El muro amortiguó el latigazo del viento y la lluvia de escombros. Logré desenvainar una linterna de mi cinturón de herramientas, esa que instintivamente había guardado tras reforzar los ventanales, y encenderla. El haz de luz luchó contra la penumbra, delineando las motas de polvo y gotitas en el aire. Un relámpago cercano lo iluminó todo de repente, revelando la magnitud del caos. Parte del pecho había desaparecido, dejando al descubierto la vorágine del cielo. Un tramo de pasarela aérea colgaba entre tablones rotos. Las vigas del entramado crujían como huesos de gigante. Inspiré con fuerza, notando cómo el aire forzado inundaba mis pulmones a ráfagas irregulares. Lejos de invadirme el pánico, una chispa de concentración me atravesó. Aquel rincón era mi santuario provisional. Allí podría planear el siguiente movimiento. Al inclinar la cabeza, di bajo la mesa de centro un casquillo de radio satelital intacto y supe que debía comunicarme cuanto antes. Con la linterna fija en la frente, aspiré a un murmullo de calma, el mismo susurro que me había prometido un brazo salvador, y me dije, mantén la calma. Esto no ha hecho más que empezar. Fue en ese momento, tal vez en el segundo justo antes de que la casa volviera a inclinarse y sacudiera mis huesos, que sentí un roce en mi cintura, un contacto firme, templado, que no provenía de mi cuerpo. Sentí, más que vi, un brazo invisible cerrarse a mi alrededor, sosteniéndome contra el muro de hormigón. Y supe, contra toda lógica, que no estaba sola. La sacudida que siguió al abrazo invisible fue tan brutal que perdí el sentido de la orientación. Por un momento, las paredes se convirtieron en un paisaje de madera, cristales y vigas seriels que giraban a mi alrededor como un caleidoscopio macabro. Cuando logré enfocar, supe que la casa había cobrado vuelo, flotábamos por encima de calles arrancadas, coches invertidos y techos convertidos en corales de escombros. El salón, aquel espacio de doble altura que yo diseñé para reunir a la familia, se había transformado en una cámara de levitación involuntaria. El cuadro de un paisaje costero, mi recuerdo favorito de unas vacaciones en las Bahamas, pendía boca abajo de la pared, sus colores vibrantes revolviéndose con la piedra seca del marco. Vi a mi hija, Sofía, aferrada a la barandilla del altillo como una náufraga encubierta, con los puños pálidos de miedo y la bufanda arrancada por el viento. La mesa de comedor, un mueble que yo misma había tallado en cedro, flotaba en el espacio intermedio, girando lentamente y salpicando retazos de mantel estampado con espirales doradas. Un plato de porcelana se deslizaba por el aire, describiendo arcos gráciles, y el agua de una jarra rota formaba gotas suspendidas, cada una lágrima del caos. Pude incluso distinguir el vaho de cada gota, inundando el ambiente con un murmullo acuoso que apenas opacaba el estruendo del viento. Justo al lado, el sofá giratorio se había convertido en un carrusel de destrucción, proyectando un cojín que golpeó un marco de ventana a mi izquierda. La ventana, esa sección de muro acristalado que protegía la vista al jardín, ya no existía. El vidrio se había fragmentado en andanadas brillantes, y los estallidos de luz del relámpago iluminaban cada fragmento como un enjambre de luciérnagas herido. En medio de aquella coreografía de escombros levitando, advertí la verdadera magnitud de la estructura. Los refuerzos de acero que instalé bajo la base del muro se lucían como vértebras tensas, mantenían unidos muros que ahora desafiaban la gravedad. No obstante, la sensación de ingravidez me heló la sangre. Entendí que, sin un ancla firme, aquellos hierros podrían ceder en cualquier instante y dejar caer el cascarón completo hacia el vacío. Elevé la mirada y vi el cielo cargado de nubes negras que giraban en espiral como una tromba marina. La casa oscilaba en sincronía con el ojo de la tormenta, un vaivén que me golpeaba la mente con mareos. A duras penas, pude arrastrarme sobre el suelo levitante, reptando hacia la cocina, donde guardaba el casco de emergencia. El suelo basculaba bajo mis manos, abriéndose en fisuras que exhalaban un aire tan frío que me entumeció la piel desnuda del brazo izquierdo. Nunca imaginé que las vigas perimetrales pudieran convertirse en travesaños de un circo aéreo mortal. Una viga sobresaliente me golpeó la cadera. El golpe me hizo rodar unos centímetros, dejándome suspendida en la nada durante un segundo eterno. Podía ver el jardín girando abajo, los coches arrastrados por la furia del huracán transformándose en peones diminutos, y mi casa convertida en una crisálida desbocada. Fue en ese instante cuando sentí de nuevo el brazo etéreo,
un contacto suave que recorrió mi cintura y me devolvió a mi centro de gravedad. No me sujetó con fuerza, sino con la delicadeza de un aliento que amortiguaba cada oscilación. Gracias a ese sostén, pude plantarme de pie con la frente hacia la puerta principal, donde las bisagras recién reforzadas seguían crujientes pero firmes. Arrastré los dedos por el marco, notando cómo la madera raspaba contra mis uñas, y juré no soltarme de aquel anclaje. Los relámpagos estallaban con intervalos cada vez más cortos, pintando las paredes de blanco intermitente. Vi entonces la pasarela de cristal que unía las dos salas de la vivienda. La línea de unión se había agrietado, permitiendo vislumbrar el cielo girando bajo mis pies. Mis herramientas de emergencia, martillo con punta de acero y casco, yacían a mi lado, dentro de la mochila, imposible de alcanzar sin arriesgar una caída fatal. Competí contra la oscilación, avanzaba a 4 patas, metiéndome literalmente en un túnel de vigas cruzadas, hasta llegar a la estantería de refuerzo donde guardaba el machete de supervivencia. Con la mano izquierda sostenida en el respaldo de un sillón que giraba, conseguí extraer la herramienta. La abrí con un clic firme y su filo recordó el tacto de la hoja afilada. Las ráfagas de viento penetraban por cada hueco, describiendo helicoidales de arena y lluvia. Sabía que la única salida era alcanzar la ventana rota más cercana, girar el machete para reforzar el marco y crear una abertura por la que pudiera asomar parte del cuerpo y permitir que la presión devolviera la casa al suelo. Pero cada paso que daba era un reto de equilibrio. La vida se mecía, la pasarela crujía bajo mis rodillas y el huracán rugía como un dragón desbocado. Con un relámpago particularmente cercano, vi la silueta etérea al lado mío, un contorno luminoso que se proyectó sobre la pared opuesta. No era perfecto, ni tenía rasgos. Era un velo de luz que seguía mis movimientos, ajustando el abrazo para que no perdiera pie. Sentí calor en mi espalda pese al frío cortante del huracán. Con el machete en alto, logré romper un trozo de marco y hacer un corte lo bastante ancho para asomar una rodilla. El viento entró con tal fuerza que el interior se despresurizó un segundo, arrojando trozos de yeso y polvo contra mis manos. Sin embargo, gracias al sostén invisible, no salí volando. Me incliné despacio, colocando un pie entre los escombros, y pisé la cornisa de concreto armado que quedaba. Fue un instante de vértigo, un momento suspendido entre la casa voladora y el aire abierto. Los brazos se me estremecieron, pero la presencia alada apretó la cintura como un ancla firme. Pude asomar todo el torso, respirando el aire batido por el huracán. Vi el suelo muy abajo, a unos 15 metros, donde el viento levantaba avalanchas de arena y trozos de techo rotos. Instintivamente cerré los ojos y conté un 1, 2, 3 en silencio. Al cabo de 3, recordé que el abrazo tentacular seguía allí, abonando mi decisión. Ao soltarme de la viga, di un salto calculado, salté con los músculos tensos, con el corazón desbocado, y sentí el agarre firme en mi cintura frenar la caída. El aterrizaje no fue suave, pero fue menos brutal de lo que habría sido sin aquel brazo invisible. Me solté al tacto de las ruedas y de la arena mojada, y la casa descendió un par de metros más hasta posarse en medio del ápico caótico. Los cristales, las tablas y el viento estallaron en un gran golpe final, pero yo ya reportaba el pulso a 120 ppm. A mi alrededor, el huracán seguía su danza, pero el suelo, por fin, me sostenía. Mientras la casa seguía flotando en el ojo de la tormenta, mis sentidos, estimulados al límite, comenzaron a traicionarme. Entre los chirridos de la madera y el retumbar de los vientos, surgieron imágenes fugaces que desdibujaban la realidad. Lejos de ser un mero espectáculo atmosférico, aquellas visiones parecían insinuar historias ocultas en la estructura misma de mi hogar. En un parpadeo, la pasarela de cristal que antes unía ambas salas del salón cobró vida como un río luminoso. Corrientes plateadas fluyeron por el suelo, arrastrando con ellas remolinos de polvo y astillas de madera. Creí ver rostros emergiendo de la grieta, ojos vacíos y bocas fijas, como si antiguos inquilinos, atrapados en la madera, quisieran advertirme del peligro. Al inclinar la cabeza, distinguí el contorno de una figura infantil, quizás un eco de Sofía, escondida tras un ventanal astillado. Tragué saliva con violencia e inspiré con fuerza, intentando disolver el espejismo con mi propia racionalidad.
Un relámpago iluminó el interior con un resplandor blanco y súbito. Por una fracción de segundo, percibí la silueta de un hombre en el pasillo, con el rostro cubierto de hollín y ojos oscuros como pozos. Su boca se movía en un gesto de auxilio silencioso. Sentí la proximidad de su voz en mi nuca, instantes antes de que el flaseo cesara y me revelara de nuevo el mobiliario destrozado. Mis manos buscaron el machete con desesperación, pero temblaban tanto que tardé en encontrar el mango. Cada trueno desgarrador traía consigo una nueva alucinación. En uno de esos estallidos, vi cómo la pared del salón se transformaba en una cascada de cenizas, como si la casa entera hubiese sido horneada al rojo vivo y ahora supurara los restos de su agonía. La cascada se convirtió en un río de fuego líquido que serpenteaba entre el sofá y la estantería, desprendiendo un calor intenso que casi me quemó la cara. Me cubrí con el brazo izquierdo, conteniendo un grito ahogado que pedía auxilio. Instantes después, el fuego se tornó nieve en cuestión de parpadeos. Copos gigantes, etéreos, descendieron de la nada y cubrieron la alfombra con un manto helado. Cada cristal de nieve brillaba con un fulgor azul-verde, y las botas de agua se cristalizaron en filamentos como cristales de cuarzo. La mesita de centro, inundada por la nevada repentina, quedó envuelta en hielo, transformando cada objeto en una pieza de museo gélido. Me estremecí, sintiendo el contraste brutal del frío expuesto en pleno huracán. Las paredes se agrietaron y la pintura colgó en tiras ondulantes, como si la casa estuviera viva y desnudara su piel en cámara lenta. En ese baile macabro, escuché un coro de susurros, voces múltiples, superpuestas, que recitaban mi nombre con un eco antinatural. Marta, Marta, Marta. Cerré los ojos con fuerza, temiendo que mi mente estallara bajo la presión de aquel coro espectral. Al abrirlos, la casa había recuperado su apariencia normal, o lo que quedaba de ella, pero mi pulso latía con la cadencia de un guerrero herido. Durante un destello de clarividencia, creí ver un ojo de tormenta bajo la pasarela. Una pupila giratoria construida con vidrios rotos, que me observaba con curiosidad fría. Giré la espalda y el ojo desapareció en un parpadeo. Con el corazón martillando en el pecho, supe que debía resistir no solo el huracán físico, sino el huracán de mi propia mente. Cada alucinación me desafiaba a distinguir lo real de lo imaginario. Para anclarme, recité en voz baja el protocolo que había estudiado para estas emergencias. Agarre firme las estructuras internas, respire en 3 tiempos, mantenga la mirada en un solo punto. Pero mis palabras sonaron huecas, rebotando sin sentido en las paredes que a cada instante parecían desbaratarse. El mesiari tembló en mi mano, y el mango resbaló con una gota de sudor que se deslizó por mi muñeca. En medio de aquella pesadilla lúcida, descubrí que la presencia etérea seguía a mi lado, ofreciendo el abrazo silencioso que me había salvado en los primeros compases de la tormenta. Sentí el pulso cálido contra la nuca, una caricia que amortiguaba el caos de mis alucinaciones y me recordaba que, aún en la paranoia más oscura, no estaba completamente sola. Con cada trueno, ese abrazo se fortalecía, anulando el canto fantasmal que habitaba en mi cabeza. Decidí entonces cerrar los ojos por segunda vez seguidamente y concentrarme en el tacto de la mesa de granito que me abrazaba por detrás. Sentí su superficie fría, estable, y repetí mentalmente: tierra. Sólido. Aquí. El murmullo cálido me correspondió con un eco suave: estoy contigo. Abrí los párpados con una determinación renovada. Deseché el miedo inducido por las visiones y enfoqué la mirada en una bigota de acero reforzada, erguida como un faro en mitad de la sala. Con paso firme, arrastré el cuerpo hacia esa viga. Cada centímetro fue un esfuerzo titánico contra la casa que giraba. Mi respiración luchaba por mantenerse en un ritmo controlado mientras el viento susurraba nuevas promesas de caída. Al alcanzar la viga, apoyé la palma de la mano en el acero y sentí su frío tacto. Fue ancla, punto de convergencia entre mi voluntad y la realidad. «Concéntrate en el acero», me ordené. Cerré los ojos por tercera vez, sintiendo el pulso de mi corazón como un resorte tenso. El estruendo se mantuvo, las alucinaciones persistieron en un murmullo lejano, pero ya no me arrojaban al abismo de la duda. Con la mano firme, me dispuse a planear el siguiente movimiento: reforzar el marco de la ventana más cercana y abrir una vía de escape hacia el exterior.
El machete reposaba contra mi costado, listo para ser empuñado con resolución. Y en ese instante, a pesar del caos y del miedo, supe que la única batalla real era con mi mente, ignorar las visiones espectrales y confiar en el abrazo invisible. El huracán exterior rugía sin piedad, pero el huracán interior había cedido ante la convicción de que, mientras esa presencia me sujetara, ninguna fuerza, ni física ni psíquica, podría derribarme. La algarabía del huracán nunca había sonado tan caótica ni tan ensordecedora, pero en medio de ese torbellino de viento, agua y escombros, percibí por segunda vez algo que desafiaba toda explicación racional. Un contacto suave, cálido y constante en mi cintura que me impedía perder el equilibrio a pesar de la violencia de los movimientos. No era un simple apoyo, sino un abrazo sostenido que parecía emanar de otro plano de existencia. Sentada de lado contra la viga de acero, alzando la mirada hacia el techo astillado, pude sentir cómo aquel abrazo fluía alrededor de mi cuerpo, amortiguando los vaivenes y disipando el vértigo que amenazaba con arrojarme contra las aspas de una lámpara rota. Mis manos, prensadas contra la viga, dejaron de temblar. Mi respiración, antes errática y superficial, se profundizó en ciclos meditativos. 4 segundos de inhalación, 6 de retención, 8 de exhalación. Aquel ritmo me conectaba también con el palpitar neutralizador de esa presencia invisible. Miré de reojo la trayectoria de un mueble que giraba en espiral. Un sillón de cuero gastado cuyo tapiz desgarrado dejaba escapar espuma blanca. Y comprendí que, sin ese sostén, habría sido víctima de un proyectil doméstico. El contacto suave en mi cintura se ajustó durante un par de pulsaciones, como invitándome a incorporar el torso. Con esfuerzo, enderecé la espalda y apoyé ambos pies contra la viga, sintiendo el roce del casco de emergencia contra la pared. El murmullo cálido regresó a mi mente, esta vez con una cadencia imperiosa. «Levántate. Sigue». Esa voz interior no me dio instrucciones detalladas, sino un empuje sutil. Debía trasladarme al centro del salón, donde antes había colocado la mesa de madera maciza. Me enderecé con cautela y, rodilla a rodilla, repté sobre el tablón astillado. La casa oscilaba como un navío en alta mar, pero el abrazo etéreo se mantenía firme, como un cable de acero tendido entre mi cuerpo y el núcleo del edificio. Cada centímetro ganado era un triunfo de la fuerza invisible. Al llegar al centro, me incorporé de pie y noté con alivio que mis botas estaban clavadas en el suelo, rozando un panel de contrachapado recién reforzado. Eso me dio la certeza de que aún conservaba algo de tracción propia. Con movimientos pausados, alcé la mano para girar la cabeza hacia la pasarela de cristal. Las fisuras habían crecido, y tras ellas se vislumbraba el cielo girando con toda su furia. Pero la presión que sentía en la cintura me infundió valor. El abrazo no se aflojaba ni un milímetro. Decidí aprovechar aquel momento de relativa estabilidad para acceder al armario empotrado, donde guardaba mi mochila de emergencia con herramientas, radio portátil y linterna. Extendí la mano derecha con temblor contenido y extraje la mochila con cuidado, palpando la superficie rugosa de la tela reforzada. La abrí con la cremallera metálica y, con la mano izquierda aún sostenida por la viga y en parte por el abrazo invisible, localicé el radio de emergencias. Su antena telescópica ya no se alargaba con facilidad, pero logré extraerlo y encenderlo con un clic. El silencio interior de la radio contrastó con el estruendo allá afuera. Giré la perilla de volumen hasta alcanzar un zumbido apenas audible, estaciones de emergencia, códigos meteorológicos, voces incomprensibles. Intenté sintonizar la frecuencia del canal 16 del NOAA, pero las interferencias eran insoportables. Aún así, sin soltar la mochila, alcé el radio y grité con todas mis fuerzas. Aquí Marta Rodríguez, Casa Voladora, necesito auxilio en 25.780N, 80.226 vatios. Mi voz, rasposa por el polvo y la tensión, se perdió en la vorágine.
Coloqué el radio sobre la mesita giratoria cercana, asegurándolo con la correa de la mochila. Fue entonces cuando impuse mi voluntad al caos. Liberé la mano derecha del abrazo para girar el machete, fijarlo en el marco de la ventana más cercana y abrir un hueco definitivo hacia el exterior. Mientras realizaba esa maniobra, el abrazo cálido se intensificó un momento, como comprendiéndome y sosteniéndome para que no fallara. Sentí, por primera vez, no la protección indefinida, sino un sonido tenue en mi mente, un latido acompasado, el eco de un corazón generoso. Con la hoja del machete, recorté cuidadosamente el marco debilitado hasta formar un hueco suficiente para asomar el brazo. El viento supuso un nuevo intento de arrebatarme de la casa, pero la presencia etérea ajustó su sujeción, evitando que mi hombro soltara el machete. Entonces, en una ráfaga de luna y relámpagos, vi la pared de la torre del huracán descender algunos metros, permitiendo una apertura en la ventanilla. La lluvia entró con fuerza renovada, empapando mi brazo y goteando en mi mano. Aproveché para quitar el guante y sentir el agua en mi palma. La gota de lluvia que cayó directamente en mi piel fue un aliciente. Comprobé que el exterior, pese a su furia, ofrecía un apoyo tangible. Con un fiesto controlado, emboqué la cantimplora al hueco y recogí medio litro de agua de huracán, cargada de sal y frescor, que bebí en 3 tragos cortos. Cada trago me devolvió centímetro a centímetro la vigorización necesaria para planear la siguiente maniobra, un descenso con cuerdas improvisadas. Pero aún no era el momento. El abrazo invisible, su misión cumplida hasta ese punto, se aflojó ligeramente, como invitándome a continuar con mis propios medios. Aún lo sentía como un susurro que recorría mi piel, y su calor interno se fundió con el frescor de la lluvia en mi piel. Agradecí mentalmente ese sostén inexplicable, y supe que, sin su contacto, no habría alcanzado el machete, ni abierto la ventana, ni tomado el agua que ahora bombeaba mi sangre con renovada fuerza. Al volver la mirada hacia el túnel de madera astillada, comprendí que aquel abrazo no era un simple refugio pasivo, sino una mano que me había guiado, casi enseñado, cada paso clave. En mi mente, repitiendo el murmullo cálido, me preparé para las maniobras finales. Asegurar la línea de cuerda al montante de acero y realizar un descenso controlado. Pero esa, ya, sería la siguiente batalla. El descenso con cuerdas improvisadas se convirtió en un diálogo mudo entre mi cuerpo exhausto y aquella fuerza invisible que aún me sostenía. Había atado una cuerda de rescate al pilar más cercano, una viga de acero reforzado, y anudado la otra punta a mi cintura. La linterna frontal iluminaba el túnel de madera astillada, revelando motas de polvo suspendidas como luciérnagas marchitas. Cada movimiento me recordaba el riesgo de caer al vacío, cada tirón de la cuerda, la obligación de no flaquear. El primer paso hacia el hueco de la ventana fue un lapidazo de vértigo. El viento colándose por el orificio inflaba mi chaqueta y empujaba mi cuerpo hacia atrás. El agarre invisible en mi cintura se tensó en respuesta, neutralizando la tracción y permitiéndome pivotar la cadera para girar la cara al exterior. Solo entonces respiré el aire huracanado, un torrente helado salpicado de gotas que quemaban mi nariz y garganta. El murmullo cálido me instó internamente: desciende, con confianza. Con el machete asegurado a la mochila, deslicé un pie por el umbral y apoyé la bota en la cornisa de concreto. Las gotas repelían el borde, haciéndolo resbalar, pero el abrazo etéreo ceñía mi cintura, manteniendo mi centro de gravedad. Con la mano derecha agarré la cuerda y, con un gesto decidido, me incliné al vacío. Mi rodilla se deslizaba por la fachada astillada. Un segundo después, estaba colgando afuera, balanceándome como un péndulo. Grité un ayuda, seco, aunque sabía que nadie podría oírme sobre el rugir del huracán. La caída continuó centímetro a centímetro. El perfil de la estructura, mis muros reforzados, las columnas de acero, las canaletas desgarradas, pasaba ante mis ojos a cámara lenta. A unos 4 metros del suelo, sentí el latir firme de la fuerza invisible, un pulso que vibraba en mi cintura y me dio ánimos para controlar el descenso. La cuerda, anudada con precisión profesional, pasó por mis manos ajustadas en guantes de cuero, friccionando con discreción para evitar quemaduras. Mientras bajaba, evité mirar directamente al vacío. En lugar de eso, fijé la vista en un punto de la pared exterior, una mancha de pintura blanca que contrastaba con el óxido y la arena. Inspiré hondo contando 1, 2, 3 y exhalé con fuerza,
repitiendo el mantra hasta llegar a la cota más baja de la viga. Entonces, con un tirón suave, desaté el arnés del montante y caí, planta de los pies, sobre el suelo empapado de agua fangosa. El impacto fue amortiguado por un coche parcialmente volcado junto a la entrada, cuyos neumáticos actuaron como amortiguadores improvisados. Me rodé de lado para no caer de bruces, y sentí la arena y el agua filtrarse en cada rendija de mi ropa. Al incorporarme, apoyé una mano en el capó abollado y exhalé un suspiro de alivio. El murmullo cálido, ya extenuado pero presente, me susurró un último bienvenida de nuevo al suelo. El huracán seguía rugiendo, pero mi mente, liberada del vértigo, recuperó la claridad necesaria para los últimos actos: correr hacia la puerta de servicio, donde había planeado el punto de encuentro con los rescatistas, y guiarles hasta el interior. Mis piernas, aún entumecidas, respondieron con la urgencia de quien ve la vida vacilar ante sus pies. Con la linterna frontal iluminando el pasillo hecho astillas, avancé con pasos cortos y firmes, sintiendo el abrazo protector en la base de la espalda, recordándome que no estaba sola. Ese diálogo mudo entre mi propia voluntad y la presencia invisible había sellado mi victoria más decisiva, la certeza de que, incluso en el caos más absoluto, un susurro de fuerza puede enseñarte a bajar del abismo con dignidad y alma intacta. Al salir del túnel de escombros y poner los pies en el suelo fangoso, me detuve un instante para asimilar el panorama que se extendía ante mí. La casa, aquella masa de madera, cristal y acero, permanecía erguida a pocos metros, suspendida en medio de un torrente de viento y lluvia que rompía contra sus muros como olas contra un rompeolas. Pero mi mirada se alzó más allá, vislumbré, entre la cortina de agua y polvo, una vista aérea que jamás hubiera imaginado ver desde mi propia construcción. Desde mi posición en la calle, una franja de asfalto levantado y cubierto de escombros, contemplé vecindarios enteros convertidos en paisajes apocalípticos. Tejados arrancados, coches volcados y árboles desarraigados componían un mosaico de destrucción. La línea de palmeras que marcaba el malecón se había incendiado en algunos tramos por las chispas de las líneas eléctricas caídas. Grandes antorchas de lamparinas de gas explotaban intermitentemente, iluminando el crepúsculo con un resplandor naranja infernal. Un relámpago surgió tras un cúmulo de nubes negras, trazando un mapa errático en el cielo y revelando la magnitud del caos. Pude distinguir a lo lejos un puente parcialmente colapsado, con vehículos atrapados en los tablones caídos, rieles de tranvía torcidos como alambres de algodón quemado, ventanales rotos en los edificios contiguos, dejando al descubierto interiores vacíos inundados de escombros. Aquel era el escenario de una guerra contra la naturaleza, y yo, Marta Rodríguez, arquitecta, estaba en el ojo del huracán. Me percaté de que el viento había rebajado ligeramente su ímpetu, una tregua cautelosa, y supe que debía aprovecharlo para avanzar hacia el centro de mando improvisado. Una ambulancia con la sirena apagada y las luces de emergencia encendidas estacionaba a unos 50 metros. Allí, los equipos de rescate coordinaban la llegada de camiones de asistencia y barcazas de evacuación. Cada figura con chaleco reflectante parecía una chispa de esperanza en medio del torbellino. Con pasos firmes, pero aún con el corazón martillando en mi pecho, crucé la calle inundada. El agua me cubrió los tobillos y arrastró pequeños fragmentos de madera contra mis botas. El murmullo cálido me acompañó como eco interior: ve, otros te necesitan. El llamado me impulsó a levantar la mano y saludar con la linterna frontal encendida, señalando mi presencia entre la penumbra. Un rescatista alzó el brazo desde el vehículo y me guió con un gesto hacia la parte trasera de la ambulancia. Mientras me acercaba, noté a un grupo de vecinos reunidos en una acera improvisada de madera y lona. Sus rostros, iluminados por la luz intermitente de las sirenas, reflejaban asombro y alivio al verme. Algunos cubrían a sus hijos con mantas térmicas, otros ayudaban a ancianos a mantenerse de pie. Mi llegada provocó murmullos de reconocimiento. Es la arquitecta que construyó la casa reforzada, la sobreviviente del huracán volador. Sabía que mi experiencia servía de testimonio, un ejemplo de que, incluso en la estructura mejor planificada, existe un elemento fundamental: la capacidad de adaptarse y enfrentarse con valor al caos. El rescatista me llevó al interior de la ambulancia. Allí, un paramédico revisó mis constantes: pulso acelerado, reflejos intactos, saturación de oxígeno sorprendentemente buena pese a la exposición. Me ofreció una manta térmica y un sorbo de agua mineral. Bebí con gratitud,
recuperando fuerza para el tramo final. Sin embargo, no descansaría aún. Debía ayudar a coordinar la evaluación de daños en la cuadra y asegurarme de que todos los habitantes fueran evacuados o atendidos. Cuando salí nuevamente, la lluvia había amainado un poco, convirtiendo la tormenta en un murmullo de gotas persistente. La casa voladora seguía erguida, ahora inmóvil, como un monumento al poder indomable de la naturaleza y a la fragilidad humana. Inspiré el aire cargado de sal y polvo y supe que, pese al caos, había cumplido mi misión personal: proteger a mi familia y demostrar que la ingeniería puede salvar vidas cuando se combina con la voluntad de no rendirse. Con el murmullo cálido convirtiéndose ya en un recuerdo tenue, avancé con el chaleco reflectante del rescatista hacia el grupo de vecinos. El crepúsculo desaparecía en un abrazo de sombras y faros de emergencia, y la casa flotante emergía como un faro extraño en el horizonte. Aquel día, cada paso que di en medio de la destrucción fue un acto de esperanza y solidaridad, la prueba viviente de que, cuando la estructura falla, lo que sostiene de verdad a las personas es la fuerza interior y el apoyo mutuo. El cielo, ya libre de la catástrofe exterior, me permitía ver los restos de huracán que aún rugían en la distancia. Pero la verdadera tormenta se gestaba dentro de mí, una furia de emociones, alivio, incredulidad, fatiga y una pizca de culpa, se arremolinaba tan intensa como los vientos que azotaron mi hogar. Mientras ayudaba a evacuar a los vecinos, sentí un temblor interno. ¿Cómo seguíamos adelante cuando el suelo mismo había dejado de ser firme? Mis pasos me llevaron hasta el portón principal, donde un bombero comprobaba el listado de familias a evacuar. Rendida, apoyé la mano en su hombro y pregunté con voz cansada: ¿todos han sido sacados? Sí, Marta, respondió. Gracias a tu aviso y a tu valentía, nadie quedó atrapado en esa casa voladora. Sus palabras, sinceras y llenas de gratitud, hicieron brotar un nudo en mi garganta. Inspiré hondo y cerré los ojos un instante, para contener la marea de imágenes que cruzaban mi mente. Mi hija abrazaba a su peluche, Carlos aferrado al teléfono pidiendo ayuda y el abrazo invisible que me sostuvo durante el descenso. Era el momento de reconocer que, al tiempo que la tormenta exterior se extinguía, quedaba la tormenta interior de procesar la experiencia. Un relámpago lejano cruzó el cielo, recordándome el origen de mi hazaña. A mi alrededor, el suelo tembló con una vibración residual, quizás una réplica tardía, y vi como un poste de luz cedía a un costado, cayendo con un estrépito metálico. Mi corazón volvió a acelerarse, pero ya no por el miedo, sino por la fuerza de la supervivencia que corría por mis venas. Sentí nuevamente el eco del abrazo etéreo, esta vez como un murmullo agradecido. Lo lograste. Mientras tanto, el equipo de rescate desplegaba cuerdas, camillas y mantas para asistir a quienes presentaban hipotermia o contusiones leves. Me uní a ellos, ayudando a envolver a un anciano que temblaba sin cesar. Al acariciar su hombro, comprendí que mi papel había evolucionado de víctima a salvadora improvisada. Cada gesto de ayuda, cada mano tendida, era un acto de resistencia colectiva. Después de atender los primeros auxilios, me alejé a unos metros para recargar energía. Me senté sobre un escombro, recostando la espalda contra un coche abollado. Observé la casa voladora, suspendida en la penumbra, su silueta recortada contra una luna difusa. Pude adivinar el contorno de mis refuerzos de acero, ahora expuestos al aire libre, brillando como costillas de un aparato inmortal. Tomé un sorbo de agua tibia de mi cantimplora y sentí como el frescor calmaba la sed no solo física, sino también la necesidad de respirar tras el trauma. El viento amainó por completo, dejando un silencio expectante. Fue entonces cuando comprendí que la tormenta no se limitaba a las ráfagas de 100 nudos, sino al huracán de pensamientos que me asediaba. ¿Por qué fui yo quien sobrevivió? ¿Cómo reconstruiré mi vida tras este trauma? ¿Cómo volveré a sentir mi hogar como seguro? Cada pregunta me zarandeaba por dentro con la fuerza de un vendaval. Para enfrentar esa tormenta interior, busqué entre mis bolsillos la pequeña nota que había escrito antes de subir al despacho. Recuerda tu fuerza y tu fe. Apreté el papel arrugado y lo desdoblé con lentitud. Sobre él, mi letra temblorosa había trazado 3 palabras. Asterisco, asterisco, resiliencia, asterisco, 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 gratitud, asterisco, asterisco y asterisco, asterisco, fe, asterisco, asterisco. Me aferré a esas palabras como salvavidas. Entonces, decidí no luchar sola contra ese huracán interno. Me incorporé y pedí a un radiooperador.
¿Podrías transmitir un mensaje a mi familia? En pocos segundos, por el intercomunicador se escuchó la voz de Carlos, preguntando si estaba bien. Contuve las lágrimas y respondí, estoy viva. Gracias a todos. Volveré a casa. Su voz, al otro lado del micrófono, tembló de alivio y emoción. Aquella comunicación, por breve que fuera, rompió el cerco de soledad que se cernía sobre mí. Dejé que la gratitud fluyera en una sonrisa temblorosa y respiré con calma. Antes de regresar a las labores de rescate, levanté la vista hacia la casa voladora. En su murmullo silencioso de madera astillada y acero, sentí nuevamente el eco del abrazo invisible, un latido acompasado con el mío, una promesa de protección más allá de lo material. Cerré los ojos, inspiré el aire impregnado de sal y polvo, y pude sentir que la tormenta interior cedía un poco de terreno ante la convicción de que la reconstrucción personal comenzaba ahora, con honestidad, empatía y el reconocimiento de que la fe en lo imposible había sido mi faro en la noche. A medida que la tormenta empezaba a remitir su furia en el exterior, sentí que algo en el aire cambiaba de tono, como el suspiro de un dios cansado. El viento, que hasta hacía unos minutos gritaba con colmillos de acero, comenzó a declinar en intensidad, pasando de ráfagas de 200 kilómetros por hora a un vendaval más manejable, quizá de 120 kilómetros por hora. Sin embargo, dentro de la casa voladora, el caos no cedía de inmediato. Los muebles continuaban meciéndose, las vigas crujían al límite de su resistencia y los cristales rotos tintineaban con cada golpe de aire residual. Me encontraba en el vestíbulo central, junto al vano de la puerta principal, donde había reforzado los anclajes justo antes de que la estructura se elevara del suelo. Mis manos presionaban la cerradura metálica, intentando girar el pomo para abrir una salida provisional. El metal helado bajo mis dedos vibraba al unísono con el rugido que aún escapaba por los corredores abiertos. Inspiré hondo, sintiendo el murmullo cálido recorrer mi pecho. Es ahora. Con suma cautela, giré el pomo y la puerta se vio con un chirrido avanzado, abriéndose en dirección contraria al vendaval dominante. Al apartar el cerrojo, vi un destello, un relámpago prolongado, que iluminó el exterior de forma tan intensa que reveló la silueta de un helicóptero de rescate sobrevolando a baja altura. El rotor generaba un tono grave que competía con el viento, y las luces de cabina parpadeaban como un faro de esperanza. Mi corazón se aceleró al entender que los rescatistas habían localizado mi posición. Aprovechando el breve respiro, empujé la puerta con todas mis fuerzas, y el viento exterior trató de cerrarla de golpe. Con un último impulso, logré que la puerta encajara en un tope improvisado que había instalado junto al marco, impidiendo que el aire la cerrara de golpe. Salté al umbral con el machete sujeto a la espalda y, de inmediato, la furia del huracán me azotó en una ráfaga de lluvia y corrientes de aire que hicieron crujir mis ropas y zumbó en mis oídos. Sin embargo, la presencia etérea en mi cintura me sostuvo, la sentí envolviendo mi torso con un abrazo firme, amortiguando el empuje y otorgándome balance. El helicóptero se posó en un claro cercano, y escuché el trueno rítmico de las aspas cortar el aire. Vi como 3 rescatistas descendían con arneses y cuerdas de seguridad. Sus linternas frontales trazaban haces de luz rectilíneos entre la lluvia. Uno de ellos se dirigió hacia mi posición, llamándome, aquí, arquitecta. ¿Por aquí? Solvé la mirada en el rescatista y respondí con un gesto enérgico. Él ajustó su arnés y se acercó a la puerta. Observé entonces la grieta recién abierta en el dintel. La madera había cedido 1 centímetro más de lo esperado, provocando que la estructura emitiera un crujido prolongado. El rescatista se detuvo un instante, evaluó la situación y señaló hacia un lateral. «Sujétate aquí», indicó, extendiendo una mano fuerte. «Te izaremos con la cuerda». Con determinación, avancé un pie al interior de la casa y coloqué la mano sobre un montante metálico reforzado. El miedo era un segundo instinto. Por un momento, el vértigo de la altura y la fatiga me hicieron dudar. Pero el abrazo cálido reapareció, como un cinturón tenso en la cintura, recordándome que aquel ser invisible me había llevado hasta aquí para este instante final. Inspiré profundo, afirmé la otra mano en el montante y levanté el mentón en señal de confianza. El rescatista enganchó la cuerda a mi arnés con habilidad precisa. Sentí el roce del metal y la tensión del cabo, y luego una sacudida suave al ser elevado. El exterior, con su lluvia y viento, se convirtió en un murmullo amortiguado,
La cabina del helicóptero generaba un escudo de aire constante que desgajaba el vendaval. Ascendí centímetro a centímetro por la pared, mis piernas presionando con cuidado para no patinar sobre la superficie mojada. Como un funámbulo en la cuerda floja, me impulsé hacia la aeronave. Al llegar nivelado con el suelo del helicóptero, un brazo firme me tendió la mano para engancharme al paso de embarque. Lo tomé sin dudar, sintiendo el crujido amortiguado del rotor cortando el aire bajo mis pies. Puse los pies en la plataforma móvil y me arrodillé un instante para recuperar la verticalidad. La puerta del helicóptero se cerró con un portazo suave, sellando mi escape del infierno aéreo. Mientras el piloto accionaba los mandos y el helicóptero emprendía el ascenso con un rugido grave, noté la humedad en mi rostro, no solo por la lluvia, sino por las lágrimas que desafiaron mi compostura. Levanté una mano para secar los ojos y vi a través de la cabina el contorno de mi hogar, la casa flotante, aún suspendida en la tormenta residual, como un navío varado en un mar de caos. Luego un nuevo relámpago iluminó el edificio, y en ese estallido de luz reconocí la figura etérea a través de una ventana, un destello de aura luminosa que me despidió con un abrazo final. Dentro del helicóptero, los rescatistas me acomodaron en la litera de emergencia y me cubrieron con una manta térmica. El rotor se elevó sobre las crestas de los edificios, alejándonos de la devastación. Dejé que la manta me envolviera, sintiendo el frescor y la seguridad. Volteé la cabeza hacia la ventanilla y, por última vez, vislumbré mi barrio costero, ahora un mosaico de techos arrancados y palmeras caídas. El viento y la lluvia comenzaban a ceder allá abajo. En el murmullo constante del rotor, escuché el eco suave de la presencia. Has cruzado el límite. Comprendí que mi salvación no fue solo cuestión de anclajes de acero ni de diseño estructural. Fue un testimonio de la fe en lo imposible, una voz que me sostuvo cuando todas las fuerzas físicas y mentales amenazaron con abandonarme. Con el helicóptero alejándose, cerré los ojos un instante, dejando que el estruendo me arrullara. La tormenta interior, esa marea de emociones, empezó a calmarse. Inspiré profundo, sintiendo el latido acompasado de la nave y el pulso firme de la vida renovada. Aquel punto de inflexión, el instante en que salí del abismo aéreo, marcó el fin de la odisea y el comienzo de la reconstrucción, una labor que, sabía, requeriría la misma determinación que me había llevado a planear cada movimiento bajo el abrazo invisible. Cuando el helicóptero alcanzó altitud de crucero y las ventanas tintadas tamizaron la lluvia restante, supe que había abandonado mi casa voladora, pero aún no había aterrizado del todo en la realidad. Me recosté sobre la camilla improvisada dentro de la cabina, sintiendo en cada fibra muscular la sacudida final del descenso. El cuerpo, exhausto pero vivo, palpitaba con gratitud y un asombro casi infantil. Miré mis manos, cubiertas de polvo, astillas y agua salada, y me pregunté cuántas veces más podrían sostenerme ante la adversidad. El piloto redujo las revoluciones del rotor, dejándonos deslizarse sobre el hospital de campaña instalado en el campo deportivo de la ciudad. Bajo nuestros pies, vi tiendas médicas dispuestas como un poblado esponjoso, camillas alineadas y personal sanitario corriendo con camillas vacías, preparados para la avalancha de víctimas. El estruendo del motor se convirtió en un murmullo distante, y mis oídos tardaron segundos en acostumbrarse al silencio exterior. Con la litera aún frenada por el sistema de anclaje, giré el rostro hacia la compuerta que se abría lentamente. Al sentir el aire húmedo de la mañana batiendo mi rostro, un aire ahora libre de huracán, perturbado solo por el murmullo de conversaciones y el rugir lejano del tráfico, comprendí que el vertiginoso viaje aéreo representaba apenas la mitad de mi travesía. Salí con esfuerzo de la camilla y apoyé la mano en el umbral de la compuerta, usando el casco como barra de apoyo. El suelo firme, alfombrado de pintura deportiva, ofrecía una estabilidad que hace unas horas hubiera considerado un milagro. Un equipo de paramédicos me recibió en la pista improvisada. Me ayudaron a ponerme de pie y revisaron mis signos vitales una vez más. La presión se había normalizado, la respiración ya no cedía a la hiperventilación. Con voz suave, la jefa de enfermería dijo: «Bienvenida a tierra firme. Eres un ejemplo de resistencia». Sus palabras me hicieron visualizar cada segundo de aquel día, el momento en que vi mi casa arrancándose del suelo, la danza de escombros, las alucinaciones de fuego y nieve, el abrazo invisible que me sostuvo, el descenso arriesgado con cuerdas y, finalmente, la evacuación aérea. Todo fluyó en un torrente de recuerdos que, combinados,
formaban la historia de mi supervivencia. Me condujeron hasta una camilla diferente para administrarme suero intravenoso y un sedante leve contra la hipersensibilidad al ruido. Mientras insertaban la aguja, cerré los ojos y respiré hondo el éter limpio de aquel improvisado hospital. Pensé en mi hija, en mi marido, en los planos de ingeniería que todavía colgaban de mi despacho, ahora destrozados, y en la promesa que llevaba por dentro de reconstruirlo todo. No solo las paredes, sino también mi propia certeza de que la esperanza puede nacer de lo imposible. La enfermera ajustó el botero y colocó un pañuelo húmedo en mi frente para bajar la temperatura corporal. Me recosté y dejé que el ritmo cadencioso de las gotas intravenosas tranquilizara mi pulso. El helicóptero, aún estacionado, era un gigante silencioso en la pista, y yo comprendí por primera vez el valor de la humildad. La ingeniería y el diseño habían sostenido la estructura hasta cierto punto, pero había sido la mano invisible, el abrazo etéreo, la que selló mi supervivencia. Al mirar por la ventanilla del hospital de campaña, vi cómo se repilaban las últimas nubes grises, dejando entrever un cielo despejado y un sol naciente que anunciaba un nuevo día. A mi derecha, un grupo de voluntarios llevaba mantas y agua a los recién llegados. Me incorporé con cuidado y, con un susurro, agradecí en voz baja: «Gracias por sostenerme». Aunque no era evidente para quienes me rodeaban, esa gratitud no era solo al personal de rescate, sino al ser de otro lugar que me había guiado en cada tramo. Con la suero aún goteando, me sentí lista para enfrentar la reconstrucción, informaría de cada rincón dañado, revisaría cada anclaje, actualizaría mis diseños con lecciones aprendidas y, sobre todo, compartiría mi historia para que otros también supieran que, cuando la incertidumbre nos envuelve, un susurro de fuerza puede alumbrar el camino de regreso a la vida. Finalmente, mientras me encaminaban hacia la sala de estabilización, tomé el casco de rescate y lo apretujé contra mi pecho. Cerré los ojos un instante y volví a sentir el murmullo cálido, casi imperceptible. Asterisco asterisco, el hogar no es solo un lugar, es la fuerza con la que nos sostenemos. Asterisco asterisco, con esa frase resonando en mi interior, di el primer paso firme hacia mi nueva realidad. La mañana siguiente era un lienzo limpio tras la tormenta. El hospital de campaña bullía de actividad, con destellos de chalecos naranjas y tiendas blancas ondeando al sol, pero mis pasos, firmes, aunque aún mecida por el viaje aéreo, me llevaron hacia la salida. Afuera, el asfalto del campo deportivo se había transformado en un camino de barro y escombros, pero el cielo azul inconfundible del trópico anunciaba que la naturaleza, pese a su furia, siempre sabe renacer. Carlos me esperaba junto a un todoterreno con las puertas abiertas. Al verme, corrió entre el gentío y me abrazó con fuerza. Sofía, mi hija, me saludó desde el asiento trasero con una sonrisa tímida y un peluche empapado de lluvia. En ese abrazo familiar, comprendí que la verdadera casa no era de tablones ni vigas, sino el latido compartido de aquellos a quienes amas. Subí al vehículo y miré por la ventanilla. Mi casa, la original, seguía allí, balanceándose aún sobre sus cimientos, una carcasa destructurada que aguardaba la reconstrucción. Volveremos a levantarla, le prometí a Carlos, y él asintió con convencimiento, el barro manchándole las botas y la esperanza brillando en sus ojos. En los días siguientes, reuní a un equipo de ingenieros, albañiles y, por supuesto, a los líderes de comunidad locales. Revisamos cada pilar de concreto, cada anclaje de acero, cada anclaje a tierra. Incorporamos sistemas de anclaje dinámicos, amortiguadores de masa, capaces de disipar la energía del viento, y rediseñamos el cerramiento con paneles compuestos ligeros y flexibles. Aprendimos de las grietas que sufrí, de los alzamientos que presencié, y convertimos cada enseñanza en planos técnicos, protocolos de emergencia y guías de evacuación. Pero, más allá de la ingeniería, documenté el elemento intangible. Llamé al proyecto ** viento y fuerza invisible **, un homenaje a esa presencia que me sostuvo cuando la lógica se desmoronaba. Realicé un video testimonial para compartir con escuelas de ingeniería y foros de arquitectura, insistiendo en la importancia del ** resiliencia emocional ** junto al ** resiliencia estructural **. Porque, como descubrí, el abrazo que impidió mi caída no existía en ningún manual. Era la materialización de la fe y la voluntad de vivir. Meses después, en la inauguración simbólica de la casa reconstruida, coloqué en la entrada un grabado con las coordenadas de Miami y la fecha del huracán. Encima,
Una placa sencilla rezaba: aquí volé y aquí renací. Agradecida a lo visible y a lo invisible. Invité a Carlos, a Sofía y a los vecinos que perdieron sus hogares, ahora refugiados en casas gemelas, a un brindis en el salón de doble altura, ahora reforzado con cortinas antihuracán y un sistema de cierre centralizado, y hablé en voz alta, para que el eco llenara las villas tensadas. Gracias a la ciencia, al esfuerzo colectivo y a la fuerza que no vemos, hoy esta casa vuelve a ser un hogar. Bajo el cielo caribeño, entre palmeras erguidas contra el viento, comprendí que el legado de esta historia no era solo un diseño más robusto, sino la convicción de que, cuando somos empujados al límite, algo más allá de lo tangible puede elevarnos. Dejé la última palabra a Sofía, que me apretó de la mano y dijo con voz dulce: «Mamá, papá, nuestra casa es indestructible porque está hecha de amor y de un poco de magia». Así cerró mi odisea, con la certeza de que, en el huracán más feroz, siempre existe un susurro de vida. Y mientras los vecinos aplaudían y el viento jugaba con los banderines coloridos, comprendí que, a veces, el milagro reside en aprender a volar y, sobre todo, en elegir aterrizar con gratitud.